quisiera también compartir con ustedes un acto de contrición silencioso. Hay días que hemos vivido sin recordar a Dios. Hay mesas en las que comimos sin susurrar un gracias. Hay decisiones que tomamos sin decir un fiat. Nos quejamos de que la vida está a oscuras y fuimos nosotros quienes apagamos la luz. Protestamos porque el camino es enmarañado y olvidamos el mapa. Pero Dios no es tacaño de corazón. Él no lleva contabilidad para cobrarnos. Él aguarda nuestro regreso para insuflar vida de nuevo. Cuando volvemos, como barca que halla su muelle, como brote que recibe la lluvia, todo recupera su sentido. Y aquella tristeza que no estaba llamada a ser compañera retrocede a su lugar. Experiencia que nos hace sabios. Ya no carga que aplasta. Hermanos y hermanas queridos, muchas veces me quedo en silencio en el confesionario o en un rincón del templo, escuchando suspiros que no alcanzan a hacerse palabra. Hay rostros serenos cuya mirada, sin embargo, está velada de tristeza, como si hubieran caminado muy lejos de algo entrañable. Me pregunto, ¿por qué una pena tan honda encuentra lugar en un corazón creado para la dicha? Y voy comprendiendo un hilo subterráneo común. En algún momento, no por mala intención ni por una traición deliberada, sino por afanes, por tormentas de la vida, por decisiones apresuradas, hemos dejado a Dios en la periferia. Entonces la tristeza llega en silencio y crece hasta volverse vacío, como una casa con las luces apagadas en la que todavía pretendemos ver con claridad. Recuerdo una vez que pasé por una pequeña iglesia junto al mar distante y en la entrada colgaba un letrero sencillo: cuando vengas a la playa, no olvides a quien hizo el mar. Parecía una frase simpática, pero atravesó directo el corazón. Sí, solemos correr hacia lo que brilla delante de los ojos y olvidamos mirar al que llamó a la existencia todo desde la nada. El mar es bello porque refleja el cielo. La vida es bella porque refleja al Creador. Si se apaga la fuente, también el agua pierde su resplandor. En el libro del Eclesiastés hay una confidencia solemne: acuérdate de tu Creador en tu juventud. No para imponerte cadenas, ni para arrancarte la alegría, sino para que la alegría tenga raíces, para que la libertad tenga rumbo, para que la juventud no sea un destello fugaz que se consume como fuegos artificiales. Acordarse de Dios no es un eslogan colgado en la pared, es decidir ponerlo en el centro. Al comenzar el día, en lugar de lanzarnos de golpe a la rueda, susurramos: Señor, habita en mí. Ante una decisión, en vez de calcular solos pérdidas y ganancias, preguntamos: Señor, muéstrame el camino. Al gozar un pequeño bien, en vez de olvidar la fuente, nos detenemos a dar gracias. Señor, te doy gracias. Esos gestos mínimos son la cuerda que amarra la barca al muelle, para que cuando el viento arrecie no naufraguemos. Porque, como lo testifica la experiencia de tantas almas, solo con Dios los días se aquietan. Sin Él todo se desarticula, se hace pesado y termina perdiendo su sentido. Hermanos, la juventud tiene la tentación del ya veremos, del disfrutar primero y rectificar después.
pero Dios no es un estorbo. Él es la fuente de la alegría verdadera. Si quieres gozar a plenitud, gózalo en Él, porque allí la sonrisa no deja un sabor amargo. Recuerda a aquel que nos moldeó con manos de amor. Desde la fe sabemos que no somos fruto casual del polvo y del azar, sino pensamiento tierno de Dios. Recordarlo así nos impide iniciar nada olvidando el origen. Recordarlo así impregna cada elección con el perfume del agradecimiento. Y el agradecimiento nos hace fuertes. Quien da gracias no está solo. Quien da gracias tiene un amparo. Vendrán días difíciles, eso no se evita. Días en que la enfermedad llama a la puerta, días en que el fracaso nos desconcierta, días en que alguien en quien confiábamos nos da la espalda, días en que la vida nos arrincona. ¿Qué nos impide derrumbarnos entonces? No una fórmula ni un milagro barato, sino una vida que ha aprendido a estar de pie en Dios. Jesús es una escuela de perseverancia. En Él aprendemos a sufrir sin amargura, a perder sin deshonor, a llorar sin desesperar. Su palabra nos enseña otro tipo de firmeza. No testarudez, sino enraizamiento. No indiferencia, sino confianza. Es una fortaleza que no se quiebra. La elasticidad de un corazón que cada día se ejercita en permanecer en el amor. Por eso hay que actuar antes de que alcancen a desbordarnos los días malos. Ese antes de no amenaza, despierta. Nos invita a ordenar el corazón, dar a Dios el lugar que es suyo, dejar que Él empape nuestros hábitos, nuestro trabajo, nuestras relaciones y hasta esas zonas que creemos exclusivas. Si la luz está dentro de la casa, no tememos perdernos. Si la fuente emana en el pozo, no tememos la sequía. Si Dios habita el corazón, no tememos la noche. No esperas la tormenta para buscar un poste. Plántalo mientras el cielo está despejado. No aguardes a la sed lacerante para recordar el pozo. Ábrelo cuando aún tienes fuerzas. No esperes a la pérdida para aprender a amar. Ejercítate ahora en el amor con gestos pequeños y verdaderos. Quisiera también compartir con ustedes un acto de contrición silencioso. Hay días que hemos vivido sin recordar a Dios. Hay mesas en las que comimos sin susurrar un gracias. Hay decisiones que tomamos sin decir un fiat. Nos quejamos de que la vida está a oscuras y fuimos nosotros quienes apagamos la luz. Protestamos porque el camino es enmarañado y olvidamos el mapa, pero Dios no es tacaño de corazón. Él no lleva contabilidad para cobrarnos. Él aguarda nuestro regreso para insuflar vida de nuevo. Cuando volvemos, como barca que halla su muelle, como brote que recibe la lluvia, todo recupera su sentido. Y aquella tristeza que no estaba llamada a ser compañera retrocede a su lugar. Experiencia que nos hace sabios, ya no carga que aplasta. Hermanos queridos, si alguien piensa por dentro, soy tan desdichado, mi vida no encaja, los invito a poner la mano en el pecho y susurrar: Señor, habita en mí. No hacen falta ritos complicados. Basta abrir una rendija
para que entre la luz, y desde esa rendija Dios hará el resto. Él nos enseña a levantarnos, a avanzar, a vivir el mañana sin el peso del ayer. Déjalo ser Señor de tu juventud, para que cuando llegue la tarde, Él te reconozca entre las sombras, un hijo que lo amó con pasos pequeños de cada día. Y si alguien ha caminado muy lejos, no tema volver. El camino a casa jamás se cierra. El Creador espera en el umbral del corazón, no para justiciar, sino para abrazar. Recuérdalo ahora en este mismo latido como una elección nueva. Entonces verás que, aunque las dificultades todavía no cambien, el corazón se ha aligerado, la mirada se ha vuelto más cálida y la sonrisa más honda. Porque con Dios todo empieza a funcionar en su sitio. Hermanos y hermanas queridos, se me encoge el corazón cada vez que escucho a alguien confesar que solo en medio de un golpe recuerda correr hacia Dios. Cuando el médico anuncia una enfermedad, cuando el trabajo está en riesgo, cuando aquella persona a la que uno se aferró como a una tabla de salvación suelta la mano, en tiempos de calma es fácil creer que no necesitamos sostén. Cuando las olas arremeten, entonces buscamos a toda prisa un salvavidas. Pero la amistad con Dios no puede reducirse a un trueque de temporada. La invitación sigue sonando, suave y clara. Guarda al Señor de día y de noche. Antes de que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan, no permitas que la noche te sorprenda sin haber puesto a Dios en la cuenta de la vida. Guardar a Dios de día y de noche significa vivir en la luz de una conciencia recta, de una palabra transparente, de elecciones sin doblez. No abras puertas que tu conciencia ya te advirtió que no debes abrir. No entres en relaciones que desde el inicio sabes que serán enredo. No dejes que la codicia te lleve a esconderte. La luz no solo permite ver el camino, también te resguarda de la trampa. Cuando todo comienzo se trae ante Dios, nos equivocamos menos. Y si nos equivocamos, es más fácil corregir. Siempre digo a los novios, cuando compren su primera casa, dejen que Dios esté presente cuando aniden el deseo de recibir una nueva vida. Inviten al Señor a ese cuarto pequeño. Cuando hablen del futuro, reserven un espacio para su voluntad. ¿Dónde está Dios? Hay paz, aunque por fuera falte mucho. Hay días que se vuelven oscuros no porque el cielo carezca de sol, sino porque nosotros mismos apagamos la luz de casa. La palabra enseña que nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama. Y sin embargo, ¿cuántas veces colocamos la fe bajo el miedo, la oración bajo el trabajo, el amor bajo el orgullo? Luego nos quejamos de la niebla del camino, del peso en la mente, del cansancio al discernir. No es que de pronto se haya vuelto torpe nuestra inteligencia, lo que falta es la fuente que alumbra. Cuando la luz se marcha del interior, todo se confunde. Y tenemos que esforzarnos el doble para aclarar lo que en realidad era sencillo. El autor sagrado habla de una época en la que los brazos pierden fuerza y las rodillas vacilan. Son esas etapas en las que hemos vivido como si Dios no existiera. No es que Dios quiera castigarnos,
Pero la vida no puede funcionar bien cuando se separa de su fuente. Como un sarmiento desprendido de la vid, ya no corre savia para florecer. Nos descubrimos debilitados de un modo extraño. La oración se reseca, la fe se adelgaza, el espíritu se desanima. Los signos en el cuerpo son imagen de una fatiga interior. Y en medio de esa confusión, la misericordia deja abierta la puerta e invita a volver para insuflar de nuevo la fuerza que nosotros mismos cortamos. Recuerdo a Zacarías, al escuchar el anuncio del ángel, se echó a reír porque aquello le superaba. Y en ese instante quedó mudo. Cuando recuperó la voz, cuando creyó y llamó Juan al niño, no es un relato para asustar, sino para enseñarnos que la incredulidad enmudece el canto, mientras que la fe abre la boca y abre caminos. La vida es sabia, la palabra es sensata. Ir contra Dios es ir contra el cauce de la vida. Y cuando nos obstinamos en darle la espalda a la vida, tarde o temprano ella parece volverse contra nosotros, con consecuencias muy reales en el corazón y en los vínculos. Me da temor por quien alimenta el deseo de pelear con la vida, porque es una batalla imposible de ganar. El que nos creó por pura misericordia no nos abandona, pero no puede bendecir una decisión de autodestrucción. Si elegimos enfrentarnos al manantial de la vida, terminamos exhaustos, las rodillas se doblan, los brazos se quedan sin fuerza, el corazón se inquieta. He conocido a no pocos que han vivido como si Dios no estuviera. Sí, también ellos tienen derecho a una nueva oportunidad y el corazón de Dios ofrece más de una. Pero muchos confiesan cuánto se quitaron a sí mismos. La paz se les gastó, la familia se lastimó, las relaciones se deformaron y dacos más hondo aún entristecieron a Dios, que solo desea que tengamos vida en abundancia. Si no te apoyas en Dios, ¿cómo sostenerte cuando llega la prueba? Así como quien pierde los dientes ya no puede masticar. Y con ojos nublados es difícil ver el sendero. Una vida sin Dios hace que todo deje de funcionar en su orden primero. Nos descolocamos por cosas pequeñas, nos irritamos por nimiedades, nos desalentamos por una demora, nos quejamos. ¿Por qué? Si todo iba tan bien, de repente se traba. A veces la respuesta es muy simple. Fuimos sacando a Dios de a poco. Dejamos que la ambición usurpara el lugar del santo temor. Elegimos al socio más brillante y olvidamos asociarnos con aquel que sabe multiplicar. Dios es rico en misericordia, pero también es justo. La misericordia no camina lejos de la justicia. Dios no es autor del mal, pero permite la prueba como campana que despierta. Aquello que colocamos por encima de Él terminará cayendo bajo su propio peso. Si el dinero se sienta en el trono, nos dejará en una inquietud constante. Si la fama ocupa el lugar del nombre santo, nos hará esclavos de la mirada ajena. Si un afecto se instala en la cátedra del amor, asfixiará a los dos corazones. Y un día veremos que los dientes de ese sistema se caen, los ojos de ese proyecto se nublan y las piernas de ese vínculo tiemblan, no para condenarnos, sino para reconocer
Sin Dios, toda estructura es frágil. Guardar a Dios de día y de noche no es solo rezar una oración al amanecer y otra al anochecer, sino dejar que Él sea el criterio silencioso de todo lo que hacemos. Al firmar un contrato, me pregunto, esto está en la luz. Al abrir una puerta, me cuestiono, ¿hay alguna sombra escondida detrás? Al alimentar un sueño, susurro, Señor, este sueño huele a ti. Si la respuesta me inquieta, me detengo. Si el corazón se llena de paz, avanzo. Vivir así nos libra de usar a Dios como servicio de rescate de emergencia y, en cambio, caminamos con Él como con un amigo fiel de ruta. Hermanos y hermanas, no esperen a que baje la noche para encender a los apuros la lámpara. Conserven la llama mientras el día está claro. Ejercítense en mirar la vida a la luz de Dios. Claridad en el pensar, claridad en el hablar, claridad en el amar. Recuerden invitar a Dios a cada comienzo, al hogar que aún tiene rincones vacíos, a la cuna de ese bebé que todavía no tiene nombre, al plan de trabajo que teme el riesgo, al compromiso de amor que requiere tantos sacrificios. Entonces descubrirán que, aunque la dificultad no se haya ido, ya hay luz suficiente para caminar y ha vuelto la fuerza a unas rodillas que temblaban, porque con Dios en medio del corazón, todo vuelve poco a poco a su sitio y su paz, esa paz que el mundo no puede dar, custodia nuestros días. Hermanos y hermanas queridos, a veces cuidamos con esmero el cuerpo, el cabello, la piel, aquello que el espejo refleja, pero nos falta una hora para escuchar a aquel que nos formó. Nadie nos reprocha amar el propio cuidado, pero el alma también necesita ser atendida. Si podemos pasar horas en un spa o dedicar minucias a una manicura, ¿por qué el corazón no tendría un rato de silencio para decirle a Dios, quédate en mí? La paradoja es que aquello que colocamos por encima de Dios un día deja de funcionar como debe. Incluso lo que parecía más seguro se vuelve frágil cuando se separa de su fuente. Los dientes pueden caer, los ojos nublarse, los oídos pesarse, y el alma, sin la palabra viva, poco a poco pierde la capacidad de distinguir el bien en medio de mil ruidos. Hay un temor muy discreto, temer abrir el oído del corazón a la voz de Dios, porque abrir el oído es aceptar que la palabra toque rincones. Reajuste agendas, curio hábitos. Pero si nuestro oído ya no quiere escuchar, llegará el día en que tampoco nuestra voz será escuchada. ¿Cuántas veces Dios nos ha gritado con signos, encuentros, alegrías y lágrimas, y no lo reconocimos? Cuando el oído se cierra, la bendición parece velarse ante ojos y oídos, no porque Dios sea tacaño con su gracia, sino porque no lo reconocemos cuando se acerca. El día del bautismo de Jesús resonó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esa voz atraviesa los siglos y quiere resonar también en nuestro interior. No cierres los oídos al Señor, porque en medio de esclavitudes y ataduras, más que nunca necesitarás oír ese susurro de amor: tú eres mi Hijo amado. Cuando te rechacen,
esa palabra sana tu dignidad herida. Cuando fracases, te rescata de identificarte con tu error. Cuando te pierdas, es brújula que señala el norte. Si cerramos el corazón, la voz más preciosa seguirá siendo un llamado que golpea desde afuera. Por eso propongo un modo de vivir muy sencillo y perseverante. Acordarnos de Dios en cada ritmo pequeño del día, sentados en el bus o atrapados en el tráfico. Susurramos: Señor, acompáñame. Al salir de la cama, antes de tocar el teléfono, ponemos la mano en el pecho y damos gracias por haber sido despertados. Al hacer ejercicio, recordamos que este cuerpo es templo del Espíritu y entrenamos como un acto de gratitud. En la pereza, hablamos con el Señor de ese cansancio para aprender a descansar sin rendirnos. Al iniciar un proyecto, invitamos a Dios a entrar, y cuando el resultado no llega aún, decimos: enséñame lo que debo aprender. Al entrar a la empresa, a la escuela, a la universidad o al taller, pedimos fidelidad, porque trabajar es colaborar con la mano creadora, con amigos, con la persona amada, con la familia. Pedimos amar en la verdad. Con el bolsillo holgado o estrecho, repetimos: Señor, enséñame a administrar según tu querer. Un pequeño recuerdo, pero que en silencio reordena el corazón. Podemos objetar: ¿por qué ir al templo? Yo también puedo orar en casa. Entiendo la pregunta, pero recuerda, no nos despertamos por nosotros mismos. Es el Señor quien nos levanta cada mañana. Él nos da aliento, fuerza y paso. Por eso, congregarnos para adorar no es hacerle un favor a Dios, sino volver a la postura justa de la criatura. Agradecer a la fuente de todo. Vamos para escuchar la palabra, recibir el cuerpo del Señor, ser sostenidos por la iglesia y abrigados por la comunidad. Only nuestra mano cansada encuentra el yugo suave y nuestro corazón cargado aprende de nuevo un latido manso. Alguien dirá: ¿y por qué Dios no se queda en mi cuarto? ¿Para qué ir? En realidad Él ya está allí y en todas partes. Pero también nos cita en el lugar donde la palabra es proclamada y el pan de vida es partido, donde dejamos de ser islas solitarias. Ir al templo es un acto de humildad. No me basto, necesito comunidad, necesito que el cuerpo místico me levante. Y desde ese altar, una fuerza suave se derrama hacia cada rincón de la semana. Algunos jóvenes dicen que la vida está demasiado ocupada, que la agenda está llena. Solo pido algo mínimo: no dejen pasar un día entero sin un minuto reservado para Dios. Una palabra: aquí estoy. Un suspiro: Jesús. Una mirada al crucifijo en el rincón del cuarto. Ese poco abre la puerta a lo grande. Por la grieta más pequeña, la gracia entra y cambia el aire del alma. Recuerden que Dios no nos olvida. Hubo quien dijo: aunque una madre llegara a olvidar a su hijo, Dios no nos olvidará. Él nos recuerda no con memoria fría, sino con una presencia que sostiene. Él nos levanta, nos mueve, nos da a hacer, y también la valentía de dejar de hacer lo que debemos renunciar. Sin Él nada podemos hacer. Si alguna vez quisimos manejarlo todo,
desde la comodidad de la cama, esperando que todo obedeciera a nuestro deseo. Recordemos, el prodigio no es que todo gire a nuestro antojo, sino que Dios nos alza cada mañana para volver a empezar. Y habrá letreros pequeños colgados en la puerta de nuestra vida, como aquel en la iglesia junto al mar. Cuando vayas hacia cualquier alegría, no olvides a quién la hizo. Visita primero a Jesús al ir a la playa, al estadio, al campo, a pedalear lejos o a un sitio remoto. No olvides preguntarte: ¿me acuerdo del Señor? Esa pregunta enternece el corazón y nos guarda de resbalar, porque cuando Dios ocupa su lugar, toda alegría se vuelve limpia y todo sacrificio recibe sentido. Quiero invitarles a cerrar los ojos un instante y dar gracias por estar aquí. Lo que acaban de escuchar no es una ocurrencia de un sacerdote, sino el latido de la Escritura en el libro del Eclesiastés. No olvides al Señor en tu juventud. No lo relegues para que la vida no te relegue a ti. Cuando el Señor sobra en nuestra agenda, se caen los dientes de nuestros planes, se nublan los ojos de nuestras esperanzas, se ensordecen los oídos del corazón, el trabajo se estanca, el matrimonio se reseca, la familia se quiebra. No es un castigo de Dios, es una llamada suavísima. Vuelve a la fuente, al folfor. Lo que parecía inmóvil empieza a moverse. El agua corre donde antes había sequedad. Una relación aprende de nuevo el idioma de la paciencia. Un trabajo se detiene para ser corregido. Entonces, digámosle al Señor con palabras muy sinceras: gracias, Señor, necesitaba oír esto. Confieso que muchas veces te puse en segundo lugar y por eso estoy cansado. Creo que tú eres bueno y misericordioso. Yo soy limitado, me distraje en mi plan y no reservé para ti tu lugar. Desde hoy me acercaré más, te buscaré más, abriré mi corazón para que entres. Cuando esa confesión brota, el clima cambia. No hace falta un rayo en cielo despejado, basta una decisión silenciosa y el Señor hará su parte. Nos enseñará a levantarnos, a caminar, a amar hasta el extremo. Hermanos y hermanas, no teman recomenzar. Dios no se cansa de nuestros pequeños inicios repetidos. Él aprecia cada paso corto, cada esfuerzo torpe, cada oración imperfecta. Dejemos que Él ordene nuestras prioridades. Primero Dios, y lo demás encontrará su sitio. Entonces, aunque el viento siga soplando, la nave conserva su rumbo. Aunque el agua siga subiendo, la orilla no se desmorona. Porque con Dios la paz no es ausencia de tormenta, sino ancla segura. Y en ese ancla aprendemos a escuchar de nuevo una voz que ya sonó desde el cielo: tú eres mi hijo amado. Esa palabra basta para levantar un día y basta para levantar toda una vida.